Bueno, comenzamos con esta transmisión en vivo. Antes que nada, porque hay gente que quizás no me conoce, me voy a presentar. Soy Virginia Saiz, soy paisajista y soy profe de una diplomatura en paisajismo que ya hace casi 8 años se dicta en la Universidad Libre del Ambiente. A la universidad le quiero agradecer mucho esta posibilidad de participar en estas charlas por el aniversario y por todo el trabajo que hacen de manera permanente en lo que son temas ambientales. No pueden dejar de ir a conocer este lugar, que aparte es un paraíso en plena ciudad de Córdoba. Feliz Día del Trabajador a todos. Ánimo, adelante, arriba. Ahí veo mis alumnos que me dicen, hola, profe, hola, queridos míos, los extraño muchísimo. La verdad que estoy deseando yo también que se puedan empezar las clases. Gracias, Gula, nuevamente. Calculo que por los mensajes están escuchando bien, pero me gustaría que me digan si se me escucha bien y se me ve bien, porque tuvimos antes algunos problemitas técnicos, así que si está todo ok, ya vamos arrancando con esto que hoy hace que nos encontremos aquí todos juntos. ¿Todo ok? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Bien, bueno. El tema que nos tiene hoy acá es paisajismo y calidad de vida, como un desafío urbano. Cuando a mí me invitan justamente de la ULA a dar una charla, es como que me salió automático, porque yo veo justamente lo que significa en este momento tener un poco de verde o poder vivir de alguna manera, así sea por la ventana, el verde, en estas circunstancias que nos toca pasar con este encierro que significa la cuarentena. Entonces, me pareció que era un momento clave, muy particular, para poder hablar de esto y poder sacarle un poco lo superfluo de pensar que nada más que el paisajismo o este tema de los jardines es nada más una cuestión estética, de tener lugares lindos. Sí, también se trata de eso, ¿no es cierto? Porque también justamente las dos partes del diseño involucran estética e involucran funcionalidad. Pero también se trata de tener estos espacios que significan tanto para nuestra salud y que muchas veces, hasta que no ocurre una cosa como las que nos está pasando ahora, no tomamos por ahí un poco de conciencia, ¿no? Yo me he preparado, acá me van a ver, tengo los papeles, una serie, me he puesto ítems porque no me quiero olvidar, yo hablo un montón, así que por ahí no me quiero ir por las ramas y quiero seguir este lineamiento para que vean ustedes qué importancia tiene tan grande, no solamente para aquellos que están en el tema de paisajismo, no solamente para quienes trabajamos en esto, sino para cualquiera, para cualquier persona, ya sea que le gusten las plantas o que esté de alguna manera queriendo hacer algo justamente por lo que es ambiental. Y primero que nada, me parece re importante dar un poco un significado más completo de lo que es el paisajismo. Porque muchas veces cuando alguien dice yo soy paisajista o vino la paisajista o el paisajista y me trabajó y me hizo esto, y me dice, ¿qué te hicieron? Bueno, me pusieron 2 macetas. A ver, yo valoro todo el trabajo, ¿no es cierto? Pero el paisajismo es algo mucho más profundo, como decía hace un ratito, no solamente la parte estética, es decir, puse 2 macetas o puse una planta que es linda, sino también que tiene toda una parte muy importante funcional. Y en el paisajismo se aunan muchas disciplinas. El paisajismo es una disciplina que en sí mismo contiene de arquitectura, de biología, de agronomía, de arte, tiene mucho de arte, de psicología. Nosotros trabajamos con lo que es, por ejemplo, todo lo que es la teoría del color, en ver en los colores que vamos a poner en nuestros diseños de acuerdo al lugar que tenemos que, al proyecto que tenemos que desarrollar, y entonces ahí vemos qué queremos lograr a través de esos colores. Entonces, la idea está también en ver que cuando nosotros hablamos de paisajismo, hablamos más allá de esto de tener un jardincito y un lugarcito verde, sino que habla de involucrarnos de otra manera justamente con esos espacios.
A mí se me ocurrió, como para que esta charla no los aburra y no se me duerman ahí atrás, y que por ahí siga una línea, de darlo desde lo que es un proceso de diseño que nosotros hacemos. Nosotros tenemos ciertos lineamientos, entonces a partir de que nosotros vamos a visitar a un cliente y vemos de qué se trata el trabajo, ahí empieza nuestra función, ahí empieza a tener que reconocer un espacio, a tener que tener un montón de cosas en cuenta, que justamente es lo que yo quiero ir contándoles un poquito, para que después, cuando la charla termine, les pueda leer algunos ítems y nos demos cuenta, sin querer y sin tener que trabajar demasiado, todo lo que ha significado en cuanto a un beneficio en nuestra calidad de vida y en la calidad de vida a nivel colectivo, ¿no es cierto? Cuando nosotros arrancamos con un proceso de diseño, lo primero que hacemos, por supuesto, es ir al lugar que vamos a trabajar, es lo que también sabemos llamar un relevamiento del espacio, un estudio del espacio verde, donde por supuesto nos tenemos que fijar un montón de cuestiones que hacen a la forma que nosotros después vamos a tener para trabajar. Una de ellas, por ejemplo, es el asoleamiento. Esto aclaro que va más allá de que sea un espacio chico, mediano, grande, público, privado, o sea, en cualquier lado que yo quiero realizar un proyecto y que quiero tener determinadas consideraciones, me manejo con los mismos criterios. El espacio público por ahí se maneja de una manera diferente, que ya lo voy a explicar cuando lleguemos a lo que significa el hecho de la familia que vive, por ejemplo, en una vivienda. Cuando yo arranco con un espacio, eh, hay una cosa que tenemos que acostumbrarnos antes de empezar con este circuito de ver la orientación y de ver la familia que vive, las necesidades, y que es tener en cuenta los conceptos ecológicos. Tener en cuenta ese lugar que yo voy a trabajar, en dónde está inmerso, si es un lugar urbano, si es un lugar suburbano, y cómo lo voy a trabajar de manera que yo pueda contribuir con mi proyecto. El paisajista tiene la obligación de verlo desde ese punto de vista, de arrancar desde los conceptos ecológicos que tienen el lugar donde yo voy a trabajar. Una vez que yo he visto los conceptos ecológicos, que significa el hecho de decir, bueno, ¿cómo contribuyo yo a que estos lugares sean más sustentables? Inicio con este proceso viendo una de las cosas que es súper importante, y que es la orientación del espacio donde yo voy a trabajar. Y en esto, ¿en qué me puede ayudar a mí o al ambiente en la calidad de vida? ¿Cuál es el tema acá? El hecho de que yo sepa la orientación que tiene, yo puedo realizar tareas, puedo realizar trabajos que impliquen, por ejemplo, que si tengo una zona sur, yo pueda poner una pantalla de árboles o de arbustos contra lo que es los vientos fríos. ¿Qué significa esto? Que voy a poder ahorrar muchísimo en calefacción. Voy a poder ahorrar entre un 30 y un 50% en calefacción en el hogar. O de repente, si es un lugar que yo tengo muy asoleado, voy a poder colocar a lo mejor un árbol que en verano con tanto calor me da sombra, y entonces de esa manera yo también voy a poder ahorrar energía en cuanto a lo que es refrescar la casa, ¿no es cierto? Los ventiladores, los aires. ¿Por qué? Porque yo voy a estar creando una sombra que a mí me va a permitir justamente también tener ese ahorro energético, más allá de lo lindo que va a quedar el árbol, de que el árbol va a acompañar la casa, ¿no es cierto? Y de que va a cumplir también toda una función estética. Que por supuesto sabemos los árboles, la función tan importante que tienen justamente en respecto al medio ambiente, ¿no es cierto? Eh, Otra cosa es, por ejemplo, el tema de las pantallas auditivas. Cuando yo voy a realizar un diseño, otra de las cosas que tengo que ver es si puedo de alguna manera atenuar los ruidos. Esto, por ejemplo, se da mucho cuando tenemos estos barrios cerrados que tienen, que quedan algunos lotes pegados a las rutas, que es un ruido muy grande.
Entonces, mediante estas pantallas vegetales, por ejemplo, se busca también atenuar lo que es la contaminación auditiva. Esto es súper importante y fíjense, yo tengo ahí, puedo bajar entre 5 y 10 decibeles la contaminación auditiva. Ustedes me dirán, bueno, ¿y cuánto es eso? Los 10 decibeles aproximadamente es un murmullo. ¿Mm? Y parece poco, porque uno dice, bueno, un murmullo es algo muy bajito, pero ¿qué pasa? Si yo el murmullo ese lo tengo todo el día en la cabeza, todo el día en la cabeza, llega un momento que sin darme cuenta, estoy súper estresada. Entonces, ¿por qué? Porque una cosa que también hay que tener en cuenta, que el 80% de todas las funciones cerebrales son inconscientes, y el otro 20% son las funciones que nosotros realizamos de manera consciente. Entonces el cerebro va trabajando con esas cosas que recibe, con ese sonido, por ejemplo, que está recibiendo, con ese murmullo, y llega un momento que después de todo un día de estar con ese murmullo, que yo no me doy cuenta, pero que está justamente ingresando en mi cabeza, parece que no, pero hay un aporte, un factor de estrés bastante importante. Entonces, fíjense con una pantalla vegetal, por ejemplo, cómo tranquilamente yo puedo mejorar considerablemente mi calidad de vida. Estas cosas también se logran, por ejemplo, con los jardines verticales. También, por ejemplo, en las autopistas, en Buenos Aires se utilizaba mucho antes lo que eran acrílicos para colocar así, para que no hubieran tantos ruidos. Y bueno, desde que surgió toda esta movida de los jardines verticales y que por supuesto nos aportan muchísimo más que un acrílico, se utilizan los jardines verticales a modo de este tipo de pantallas auditivas. Así que tenerlo muy, muy en cuenta, auditivas, después también en las viviendas como para refrescar, lo mismo los techos verdes, todo esto, ¿por qué está tan, entre comillas, en boga o de moda o este boom? Porque se está viendo justamente todo el beneficio que tiene. Otra cosa que nosotros vamos a ver, por ejemplo, es cuando hacemos estos relevamientos del lugar, bueno, a ver, quien a mí me llama, ¿cuántos son en la familia? ¿Qué gente vive allí? ¿Qué horarios son en los que más saben aprovechar el jardín, el patio, el balcón, el espacio que tienen como para tomar un poco de aire? ¿En qué me va a servir esto a mí? En que yo puedo trabajar mucho mejor, de manera más eficiente. Por ejemplo, entre otras cosas, el tema de la iluminación. No es lo mismo una persona que normalmente está de día en el jardín y dice, no, yo a la noche salgo poco, o una persona que dice, no, mira, nosotros en verano nos reunimos todas las noches con los amigos y necesitan otro tipo de iluminación. Tendré que ver, no es porque a la primera no le voy a iluminar, sino que la iluminación va a ser mucho más simple, de repente van a ser algunos focos centrales o en lugares donde yo tenga puntos focales. Los puntos focales son lugares de interés que yo quiero resaltar, por ejemplo, un árbol o alguna escultura, ¿no es cierto? Pero entonces yo ya lo puedo manejar desde ese punto sin la necesidad de tener a lo mejor que trabajar con más cantidad de iluminación, como en el caso del que va a estar a la noche juntándose con los amigos. Otra cosa en esto es tener muy en cuenta todo el tema de artefactos, iluminación LED, que bueno, ahora ya prácticamente, por suerte, otro tipo de iluminaciones están quedando de lado, incluso algunas han sido prohibidas. Lo que tiene muy de bueno la iluminación LED es que tienen muy bajo consumo, iluminan muy lindo, iluminan muy bien y el consumo es muy bajo. De repente hay quienes me dicen por ahí, mira Virginia, es un poco caro en el tema de la instalación o los artefactos. Es cierto, por ahí todavía falta que se haga un poquito más popular de lo que es. Cada vez estamos teniendo artefactos y lámparas un poco más baratas, pero lo que tiene, digamos, a favor en esta balanza de lo que a mí me sale y lo que me rinde, realmente nos brinda muchísimo, porque aparte son lámparas y son cosas que nos duran años. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar lo que nos dura, que no gasta nada, y todos los beneficios que tiene, nos damos cuenta de que en realidad
eso que nos parece caro, con el tiempo se va amortizando. Siempre, en cualquier tipo de diseño que sea, tenemos que lograr que sea rentable. ¿Qué significa que sea rentable? Que el beneficio que a mí me va a dar sea igual o mayor que lo que yo he invertido. Entonces, si yo realizo un diseño, fíjense, hasta ahora estamos viendo que puedo ahorrar entre un 30 y un 50% en calefacción o en ventilaciones con este tema de las pantallas verdes, de los jardines verticales, de los techos verdes, que puedo ahorrar con sistemas de luces, por ejemplo, LED, también una gran cantidad de energía, que puedo disminuir el tema de los ruidos y tener factores estresantes, y el estrés, uno dice, bueno, me estreso, me pongo nervioso, pero todo nos influye en la salud, terminamos tomando a lo mejor una pastilla, se me parte la cabeza. Entonces, todo es una cadena, ¿no es cierto? Pequeñas cosas que hacen a una cadena. Entonces, bueno, tener en cuenta eso. Respecto a la cantidad de personas, siempre vemos todas las necesidades y vemos de qué manera también podemos adecuar cuando nosotros trabajamos con los diferentes espacios, más allá de que todos tengan necesidades diferentes, porque no es lo mismo las necesidades en una casa de un niño que de un adulto, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero tratamos siempre de aunar estos factores para no tener que incurrir en cuestiones que por ahí podrían llegar a ser muy costosas. Tratamos, en una palabra, de que todo lo que hacemos sirva un poco también para todos. Y acá hay un tema muy particular respecto a los espacios públicos, porque en el espacio público yo debo tener en cuenta que yo estoy proyectando, estoy diseñando para todo el mundo. Estoy diseñando para la persona que va a correr, para la persona que va a caminar, para la embarazada, para el anciano que le gusta sentarse en un banco, para los niños que van a jugar, para la persona que no ve, para el ciego que va a pasear con su animal caminando por una vereda, para el que va a andar en bicicleta. Yo tengo que pensar que estoy trabajando y proyectando para un universo de gente muy grande, y ahí deberé tener en cuenta todos los factores que sean absolutamente necesarios. Pero todos esos factores deben estar trabajados desde el punto de vista de que sean rentables, de que a mí el beneficio que me van a dar sea mayor o igual por lo menos a lo que yo he invertido y he realizado. Y el beneficio no solamente es económico, hablamos de beneficios económicos y de beneficios que van más allá de lo económico. Así que eso, bueno, tenerlo muy en cuenta. Otro tema que es re importante son, y que también nosotros lo vemos en este proceso de diseño que hacemos, son las posibilidades de mantenimiento que tenemos en un lugar, ¿no es cierto? ¿Qué posibilidades hay? Listo, yo preparé el jardín, puse un deck, hice un deck acá, puse un solado, un piso hermoso, el jardín vertical. Bueno, ahora, ¿cómo se mantiene todo eso? Porque la idea de que sea sustentable es de que necesite el menor mantenimiento posible. ¿Y quién no quiere tener algo que casi no haya que mantenerlo? Si nosotros hacemos las cosas bien, si nosotros tenemos, acá hay un factor súper importante, y que es el conocimiento de los objetos y las plantas y todas las cosas con las que yo trabajo. Si yo tengo pleno conocimiento de las cosas con las que yo estoy trabajando, seguramente voy a crear un lugar que casi no va a necesitar mantenimiento. Un ejemplo podría ser, en vez de decir, bueno, utilizo un deck de madera, utilizar, por ejemplo, ahora salen un poco más, pero están estos decks símil madera, de PVC. Muchos de ellos ayudamos porque también son de materiales reciclados, y nos ayudan, o sea, en el momento es un poco más caro, pero nos ayudamos a nosotros mismos, porque a futuro yo no le tengo que hacer absolutamente nada. Ese es un ejemplo que hago siempre, porque el tema de la madera, incluso fíjense también que si yo tengo un deck de madera, más allá de que todos los años lo tengo que estar
renovando para que eso esté en buenas condiciones, también tengo que estar usando productos químicos. Entonces ahí ya tampoco estoy colaborando demasiado con el ambiente. Entonces, y llamando a una persona que venga a lo mejor a pasarlo, que esa persona viene en un auto que consume combustible. Entonces ahí tengo un montón de factores en cadena que justamente si yo los evito, parece que no, pero es una ayuda muy, muy grande. Otra cosa, por ejemplo, en esto es el tema del agua, que es tan importante. En la parte del mantenimiento siempre hablamos del tema de los riegos. Y por ahí mucha gente dice, y esto es muy seco, yo necesitaría un riego, ¿qué podemos hacer? Y acá hay una cosa que si mis alumnos justamente me están escuchando, dirán, ya nos tiene hartos con ese tema, pero es lo que siempre yo insisto, es que hay que tener un conocimiento pleno de las especies con las que yo estoy trabajando. Si yo estoy trabajando con especies que conozco las características, que conozco las necesidades, que sé que son plantas nobles que a mí no me van a fallar, que sé que son plantas que no se van a enfermar, yo tengo ganado el éxito, no puedo nunca fracasar. Y les digo más, y esto lo digo no como una idea que puede ser, como algo que es, porque es más, a mí me gusta trabajar de esta manera, que cuando uno trabaja justamente con el conocimiento de las especies, ubica las especies donde deben ir, con las necesidades que deben tener, realmente por más seco que sea un lugar, prácticamente no necesitamos riego. Prácticamente no necesitamos riego. En Estados Unidos se usa mucho lo que se llaman los rain gardens, que son jardines de lluvia. Esos rain gardens, además de estar, es distinto a lo que es la xerojardinería. La xerojardinería, que cero viene de seco, significa que trabajamos con materiales más, por ejemplo, piedra, menos césped, bueno, un montón de cosas que por eso viene de seco, ¿no es cierto? Pero el Rain Garden trabaja con vegetación bastante común, de la que nosotros también estamos acostumbrados a trabajar, y tiene un plus, que es el plus de la recuperación del agua, que eso es sumamente, pero sumamente importante. Esta recuperación del agua nosotros podemos tener en cuenta, realizar, por ejemplo, acequias, realizar algunas acequias si yo tengo un terreno que el agua corre mal, decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo derivar ese agua, por ejemplo, hacia un espacio donde tengo plantas o donde tengo un cerco para que se riegue? ¿Dónde puedo realizar una cisterna para guardar ese agua? Ustedes vieron el agua de los techos cuando llueve, es impresionante. Es impresionante la calidad y es un agua fabulosa, ¿no es cierto? El agua de lluvia es algo fabuloso. Entonces, ver cómo nosotros podemos hacer para que todo eso no se desperdicie. Y acá hay un punto también que me encanta poder aclararlo y realmente espero que lo consideren, y que es el tema de las piletas. Yo he visto en muchos lugares que cuando se limpian las piletas, ya sea que se saque un poco de agua por la limpieza o que se la vacíe para recambiar el agua, peor todavía, porque una pileta, no sé, de 5 metros por 3, que no es de las más grandes, puede tener de 35.000 litros en adelante, o sea que es una cantidad monstruosa de agua que estamos hablando, y ese agua se puede usar perfectamente para regar todo. El que tiene una pileta más o menos de esos tamaños tiene un lindo jardín, tiene un jardín de mediano a grande. Entonces, tranquilamente se puede regar sin preocuparse. Muchos se preocupan o tienen el concepto de los productos químicos que venían incluso hace muchos años. A ver, siempre, por supuesto, tenemos esta cosa con los productos químicos, pero eso ha cambiado muchísimo. Los productos químicos a través del tiempo han ido progresando, ahora vienen muchos que son biodegradables. Entonces yo tranquilamente, no es algo, antes lavábamos los platos y nos lastimábamos las manos porque eran fuertísimos, bueno, eso ahora ya no pasa, los productos si bien siguen teniendo químicos, pero vienen mucho mejor de lo que era antes. El cloro, por ejemplo, es algo que nosotros tenemos hasta en el agua corriente.
Entonces, y que es una cosa que en las piletas se evapora muy fácil, por algo todo el mundo le echa cloro para ir manteniéndola. Entonces, por favor, no desperdicien ese agua de las piletas. Es súper importante y van a ver ustedes realmente la posibilidad de ahorro que van a tener ustedes a sus bolsillos, pero lo que eso va a contribuir especialmente con este recurso tan importante y tan escaso, que vemos que en muchos lugares incluso no tienen ni un poquito de agua justamente para tomar. Entonces sí tenemos que tomar un poco esa conciencia también ciudadana, más allá de lo que son las individualidades. Pero tener idea de que esto es muy posible, que no es absolutamente nada difícil. Entonces yo puedo manejarme y trabajar, en el caso del río que veníamos hablando, conociendo las especies con las que yo voy a trabajar, yo prácticamente no necesito realizar riegos. Y les diría que prácticamente tampoco necesito realizar podas. Y me van a decir, no, es así, es así. Todo es el conocimiento de las especies. A ver, son seres vivos, un pequeño mantenimiento les tengo que dar. Puede haber alguna planta que le guste un poquito más el agua y le tenga que dar. No es todo tan exacto. Pero sí pruébenlo y fíjense de informarse, de asesorarse, de que de repente si tienen temor de hacer algo que no saben, decir, bueno, voy a llamar a alguien que sabe, porque todo termina jugando a favor de nosotros y del medio ambiente. Pero yo les puedo asegurar que conociendo bien las especies, si yo coloco la planta adecuada en el lugar adecuado, no la voy a tener que podar. Siempre que les enseño a mis alumnos, hago el mismo ejemplo. Si yo quiero poner una planta que es enorme para que crezca rápido, entonces pongo una planta que es enorme en un patiecito que es así de chiquitito y bueno, me voy a volver loca y la voy a tener que estar podando todos los meses. ¿Qué va a significar eso? Trabajo, o va a significar que tenga que venir una persona, o va a significar el consumir justamente, o para un césped, el combustible que voy a consumir con una motoguadaña. O sea, todo, como les digo, justamente es una cadena. Otra cosa que nosotros normalmente vemos es justamente el tema del clima, son los factores climáticos. El clima hay que tenerlo mucho en cuenta y hay que trabajar en conjunto con el clima, ¿no es cierto? ¿Y por qué digo en conjunto? Acá viene lo que hablábamos recién de las plantas, por ejemplo. Decir, bueno, yo sé que acá es un clima donde a mí en invierno se me congela todo, ¿no es cierto? Decir, bueno, hay plantas que voy a tratar entonces de no utilizar. Hay un montón, el conocimiento de las especies nos permite a nosotros poder elegir entre un montón de cosas que tenemos a la mano. Y tener en cuenta en particular el clima del espacio donde yo voy a trabajar. Primero un clima, digamos, un microclima, porque no es lo mismo, por ejemplo, trabajar en un patio que está entre dos edificios a trabajar en un terreno que tiene alrededor todo abierto. Pero a la vez el clima de la ciudad donde yo trabajo, porque pasa muchas veces que ciudades que están pegaditas, que están al lado, acá en Córdoba pasa, por ejemplo, con Altagracia. Tengo mis alumnas de Altagracia, que por ahí conversamos justamente estas cosas, porque a lo mejor plantas que acá en Córdoba no las destruye nada, y resulta que las ponen allá y se les vienen las heladas estas tan fuertes y no les queda nada. Entonces, muchas veces, con muy poquita distancia de diferencia, cómo afecta justamente el problema de no tener en cuenta estos factores climáticos. Y dentro de esos factores están las lluvias. Dentro de esos factores están las lluvias. Yo hago el ejemplo de aquí de Córdoba, sé que nos están mirando mucha gente de afuera, de Ecuador, de Perú, de Venezuela, de Uruguay, de Chile, que me han escrito, les agradezco, les mando un beso muy grande. Y bueno, para cada uno también en su lugar tener idea justamente de lo que es el clima en cada lugar donde nosotros vamos a trabajar. Y si nosotros conocemos esos factores, no vamos a tener ningún problema. Conocer el tema de las lluvias nos permite saber justamente que las plantas que nosotros vamos a colocar van a tener en algún momento
digamos, el agua que necesitan en alguna temporada. Acá particularmente en Córdoba sabemos que el invierno es seco, pero sabemos que con determinadas especies yo no voy a tener absolutamente ningún problema en todo el invierno, en todo el invierno. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta y que es lo que nosotros también vemos en este proceso de diseño es la casa y la edificación con la que nos encontramos, ¿no? Yo tengo que tener muy en cuenta porque la edificación a mí me va a mandar un montón de cosas, especialmente en lo estético, ¿no? Voy a ver el estilo con que tengo que trabajar, los colores con los que tengo que trabajar, entonces yo tengo que tener en cuenta ese factor estético tan grande. Pero también tengo que tener en cuenta los materiales con los que ha sido trabajada en la casa. Y acá está el tema de los materiales, que es tan importante también, porque yo tengo que ver siempre la posibilidad de incorporar materiales autóctonos o lo más cercanos que yo pueda tener. No es lo mismo que yo diga, bueno, vamos a hacer un sendero con piedra y que la piedra sea de mi zona o muy cercana a que yo traiga piedra de 1500 kilómetros porque me gustó por el color que tenía allá o lo que fuera. Acá hay dos cuestiones. La primera es que yo trato, mediante el hecho de utilizar lo que tengo cercano, de que esta vivienda se vea incluida en el entorno que tenemos. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que hablábamos hoy de esta conservación ambiental, porque traer la piedra ya sabemos lo que significa. Significa justamente, entre otras cosas, todo un movimiento de combustible, de camiones, de gente, etcétera, etcétera, que van a hacer que no sean nada favorecedores respecto a una cuestión ambiental que yo quiera cuidar, ¿no es cierto? Entonces, no van a ser favorecedores ni para nuestros bolsillos, porque seguramente también va a ser mucho más caro, pero además de eso no vamos a estar contribuyendo demasiado en cuidar el ambiente, por lo menos con esas pequeñas cosas. En esto de los materiales, también vamos a encontrar los materiales de superficie que le llamamos, que son los que nosotros utilizamos, por ejemplo, cuando vamos a realizar solados, estos pisos grandes para, por ejemplo, poner un lugar de estar, vamos a utilizar cuando hacemos caminos, todo este tipo de cosas. Estos se llaman materiales de superficie, pueden ser las piedras, pueden ser los ladrillos, adoquines, etcétera. Acá hay un tema, o varios, mejor dicho, a tener en cuenta, más allá de que siempre busquemos lo más cercano. Uno de ellos, por ejemplo, es en el tema de la pavimentación, como ahora que se hacen todos estos ingresos tan hermosos a las casas. Por suerte, ya se trabaja desde hace bastante tiempo con lo que son los adoquines de cemento, que permiten realizar una pavimentación permeable. Eso está muy bueno porque eso no es como el asfalto viejo que tenemos, que además de ser derivados de petróleo, no permiten pasar una gota de agua, por eso también las ciudades después se inundan y hay tantos problemas como hay. Estos adoquines que ahora se están usando muchísimo me permiten a mí, y hay muchos otros también diferentes, las losetas cribadas, bueno, un montón de elementos que podemos utilizar, me permiten a mí que el agua penetre, digamos, así en la tierra, y entonces de esa manera yo puedo evitar justamente muchos inconvenientes y que eso termine también en las napas, que es tan importante. Entonces, tener muy, muy en cuenta el tema de estas pavimentaciones cuando se hacen, por ejemplo, los ingresos de los autos, es muy común que por ahí se usan algunos, o por ejemplo, todo cemento. Tratemos siempre de colocar algo que de alguna forma también va a redundar en un beneficio para la persona que lo estamos colocando, porque va a evitar encharcamientos, bueno, hay un montón de cosas. Siempre tenemos que trabajar, por supuesto, el cemento, esas cosas, es imposible por ahí no hacerlo, pero la idea es pensarlo de manera inteligente. En estas cuestiones de los materiales de superficie, tenemos también, bueno, un poco lo que hablábamos hoy, de la madera, del PVC, de todos estos elementos alternativos que tenemos que ver cómo tratamos.
una de las cosas muy simples y muy que parece que uno por ahí lo toma como estético y parece una pavada, pero que son re importantes, es usar, por ejemplo, cuando realizamos los canteros o algún lugar así con plantaciones, las cortezas, los chips, que le llamamos, son esas cortecitas de madera, porque más allá de lo estético, que es un factor enorme estético, porque realmente no es lo mismo que nosotros hagamos un cantero y yo tenga toda la tierra, a tener todo eso con los chips, me da otra terminación, pero por ejemplo estas pequeñas maderitas a mí me cumplen la función en verano de conservarles la humedad a la tierra, de que el hecho de que esté oscuro no me crezcan tantas malezas, y de que, por ejemplo, en el otoño yo pueda tener las raíces de mis plantas protegidas del frío, y son biodegradables, o sea, cuando eso lo tengo que renovar, lo mezclo con la misma tierra y se terminó y vuelvo a poner nuevo. Entonces hay algunas cosas pequeñitas que sirven y que son muy fáciles de incorporar y que no son caras. Ahí lo único que hay que tener en cuenta es dónde lo vamos a comprar, todo ese tipo de cosas, porque esto nos pasa un poco también cuando trabajamos con jardines verticales, que se sabe usar el acerrín. El acerrín se utiliza para que mantenga la humedad y todo eso en el sustrato. El sustrato, para quien no sabe, es la mezcla de tierra con varios componentes. Entonces se le pone acerrín porque también mantiene la humedad aliviana, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta de que no sea de maderas que han estado tratadas, por ejemplo, antes con productos químicos. Entonces ahí está bueno saber a quién le compramos, no comprar en cualquier lado. Por lo general, las cortezas y eso vienen embolsadas y vienen ya con una certificación de que incluso no nos traen ningún tipo, más allá de lo químico, ningún tipo de inconveniente de gérmenes, bacterias, ni nada por el estilo, al sustrato que nosotros lo estamos incorporando. Entonces, tener eso muy en cuenta. Y cuando hablamos de materiales de superficie, un material de superficie por excelencia, al menos acá en Argentina, que estamos acostumbrados en nuestro paisaje cultural, en nuestra cabeza, a los campos, a las grandes extensiones, a toda esta cuestión verde que tanto nos encanta, es el césped. El césped es un material de superficie, es una de las primeras cosas en que pensamos cuando a nosotros nos toca ir a una obra, por ejemplo, lo primero que nos dicen, quiero verde, quiero el césped, quiero todo césped. Entonces ahí también tenemos que poner una atención muy especial en el tema del césped por varios factores. Es cierto que el primer impacto de tener nada a tener el césped es algo glorioso, ¿no es cierto? Pero acá viene también el tema del agua, por ejemplo, que hemos hablado hoy, y que yo debo ver la forma de que no todo sea césped. Tratar, incluso de esa manera yo puedo enriquecer mi diseño realizando algún piso, realizando algún sendero, trabajando algún sector con un estanque, bueno, tratando de que mi parte de césped la tenga, porque realmente a mí también, si me falta el césped me muero, pero tratando de que no sea un factor justamente de desgaste en cuanto al trabajo y en cuanto al mantenimiento. En el tema de mantenimiento también está el tema de saber elegir qué césped, porque justamente el césped debe ser considerado como un cultivo muy intensivo, ¿no? Son todas plantitas una al lado de otra que están compitiendo por luz, por agua, por aire, por eso por ahí también vemos césped y decimos, mirá qué divino que está, pero es como que lo están aireando, les hacen los top dressing cuando corresponde, le hacen todo un mantenimiento. Los céspedes que nosotros vemos, por ejemplo, en las canchas de golf o en las canchas de fútbol, tienen cientos de veces literalmente más mantenimiento del que le podemos dar nosotros a nuestra casa, pero no es una forma de decir, es así. Entonces, y así mismo, muchas veces, especialmente en las canchas de golf, vemos que por ahí se ven los greens un poco más verdes y el resto ahí está. Pero porque ahí hay un punto que también como seres humanos tenemos que aceptar, y es que la naturaleza tiene su ciclo y que debemos respetarla. Y hay que aprender que si queremos luchar con la naturaleza, no vamos a ganar,
no lo vamos a ganar la pelea, porque la naturaleza es sabia, dicen, ¿no es cierto? Entonces todo vuelve a lo que tiene que ser. Entonces, si nosotros queremos que el césped esté verde fluo en pleno invierno, no lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque la mayoría de los céspedes que nosotros trabajamos, hay céspedes que son de invierno, de frío, por eso se hacen, por ejemplo, las resiembras de raigrás, que son justamente de esa época para poder tener un poco más verde, pero la mayoría de estas gramíneas cespitosas, que así se llaman estas plantas, son gramíneas pero que conforman una mata, suelen ser de primavera a verano. Entonces, por más que yo le ponga el agua que le ponga, le haga lo que le haga y la quiera forzar, tiene su ciclo la planta. Y yo le diría que no solamente debo respetar ese ciclo o aceptar ese ciclo, sino que también debo aprender a disfrutarlo. Como paisajistas sabemos muy bien que una de las cosas que incorporamos siempre para llamar la atención son los factores estacionales. Esto de poner un árbol que está verde en verano y después se le pone rojo, amarillo, naranja la hoja y va cayendo, poner cuando ya una flor no está, sale la otra. ¿Por qué? Porque esos cambios hacen que uno justamente pueda ver en pleno invierno colores y cosas que de otra forma no las tendríamos. Entonces, aceptar y disfrutar esa sequedad del césped, ese color a veces dorado, por ejemplo, de las gramíneas que se secan, eso es parte de lo artístico, esa es parte de esta cuestión poética que tiene el jardín y que nosotros tenemos que apreciar y saber mirar. Y no tratar, como les decía, de luchar con la naturaleza porque realmente vamos a tener una lucha larga y nos vamos a terminar cansando, vamos a gastar dinero, vamos a frustrarnos, nos vamos a poner mal porque nunca lo vamos a tener como queremos y justamente no vamos a ganar demasiado. Y saber ahí, cuando a mí me toque trabajar el césped, con qué me tengo que manejar. Porque también si yo respeto estos tiempos, no voy a tener prácticamente necesidad de riegos. Acá, por ejemplo, en Córdoba es muy común lo que es la gramilla, lo que después compramos como una bermuda, que es una gramilla modificada también genéticamente, y que es lo que encontramos prácticamente en todas partes, y nosotros lo vemos que tiene este pequeño ciclo de ponerse un poquito más seca en otoño e invierno, pero enseguida el primer agua que cae reverdece y tenemos unos lugares hermosos. Entonces, ¿qué necesidad de complicarnos y de querer poner, a veces como me ha pasado que me han pedido, supongamos, la grama bahiana? La grama bahiana es ese césped que tiene la hoja bien ancha, que es un poquito más clara, y que como lo dice la palabra, es de Brasil. Uno va a Brasil y la ve y es una locura, porque realmente es una locura. Está hermosa, verde, divina, pero nosotros la tenemos acá, ¿y qué pasa? Se enferma, hay que estar fertilizándola a cada rato, hay que darle muchísimo agua, porque requiere mucho más agua de la normal, porque es una planta que está acostumbrada a la humedad incluso ambiente, que en determinados lugares no está. Entonces, ¿qué necesidad tengo yo de por querer tener nada más, digamos, un césped exótico o diferente, tener que caer en este tipo de trabajo que en realidad también no solo perjudico al ambiente, nos perjudicamos a nosotros mismos, como les decía hoy, porque si yo tengo, por ejemplo, una gramilla o algún otro tipo de césped que es mucho más natural, prácticamente no voy a necesitar hacerle casi cuidados, serán muy pocos los cuidados, que yo cada tanto le quiera hacer un top dressing. El top dressing es como una nivelación que se le hace cuando tengo pozos, se le agrega arena, se le puede agregar algún, por ejemplo, humus del ombligo, algo de eso como para mejorar, se lo puede airear con estos zapatos que tienen todos los pinches abajo, ¿no es cierto? Entonces mi césped va a estar mejor, pero es un césped que si yo demasiado no le hago, va a estar bárbaro también, porque tiene un poder de recuperación terrible, porque es del lugar, no es por otra cosa, nació ahí, es de ahí, entonces está adaptado perfectamente
al espacio justamente y al factor climático que le toca vivir. Entonces, ahí tengo también un punto muy, muy importante en cuanto a este tema, a este material de superficie, que justamente es el césped. Tener en cuenta los niveles, los drenajes, eso es otra cosa que nosotros nos fijamos mucho. En este aspecto, el tema, por ejemplo, de los niveles, no solamente para que no el agua que corre, eso no le moleste a los vecinos, sino también para que yo la pueda aprovechar, lo que hablábamos hoy al principio de una sangría, de este tipo justamente de trabajos que puedo realizar. Y acá entramos en otro tema que es, por ejemplo, la generación de amplitud. Acá en la charla esta dice en la parte de abajo desafíos urbanos, y realmente es un desafío, porque hoy las ciudades están tan llenas de casas, de departamentos. Antes, donde teníamos a lo mejor en un terreno una casa, ahora hay 6 dúplex, ¿no es cierto? Entonces, es como que cada vez nos hemos ido encerrando un poco más y teniendo toda esa opresión de lo que es el cemento encima. Esta cuestión de este cemento, de este encierro, lo estamos viviendo ahora. En mucha gente está en sus departamentos, en sus lugares, deseosos de poder salir, porque incluso tienen esa opresión que significa los muros, ¿no? Las paredes. Entonces, una de las cosas que yo puedo hacer justamente al trabajar con determinadas especies es colocar, supongamos, una enredadera, es poner un jardín vertical, es realizar este tipo de trabajos que acá empieza, no solo, acá va a lo estético, va al factor también de ambiental, porque miren una cosa, 1 metro de jardín vertical cubre la necesidad de oxígeno de una persona durante todo un año. 1 metro, 1 metro cuadrado. Entonces, fíjense ustedes qué significado tan importante que tiene eso. Y fíjense ustedes qué diferencia tan grande sería que en vez de estar yo viendo una pared, esté viendo un jardín vertical, esté viendo una enredadera, acá. ¿Está? Porque la salud también justamente viene de acá. Cómo nos sentimos y cómo nosotros percibimos ese espacio hace justamente que después nos encontremos. Por eso en este momento, que es todo cemento y que estamos todos como encerrados, hay justamente un malestar, porque llega un momento que no se aguanta, porque el hombre por naturaleza está conectado justamente con los exteriores, con el paisaje. No somos, no ha nacido la humanidad encerrada, es algo natural poder tener esa conexión. Bueno, esto habla justamente, como tengo aquí, de una paz mental, habla de tener en cualquier lugar que sea, podemos tener espacios, por ejemplo, que estimulen los sentidos. Cuando hablamos de estimular los sentidos en nuestro jardín, nuestro espacio verde, sabemos que tenemos, por ejemplo, el oído, por eso hoy decíamos que bueno bajar los decibeles con estas pantallas acústicas, en poder poner el ruidito del agua que crece, perdón, que lo escuchamos y que realmente nos hace sentir bien, el poder escuchar los pájaros, poner plantas, poner flores que nos permitan que los pájaros vengan, poner un carrillón, el poder ver los colores, y ahí la importancia de con qué colores. Yo acá estoy, porque ahí podemos decir, bueno, estamos más en lo estético, pero esa parte estética también nos influye a nosotros mentalmente. Ustedes fíjense, por ejemplo, la cromoterapia, que es justamente una terapia en base a los colores. Yo no voy a poner en mi dormitorio rojo, todas las paredes rojas y el techo, porque no voy a dormir en mi vida, ¿no es cierto? Entonces el color a nosotros, que es lo primero, es lo que más impacta, justamente nos maneja los estados de ánimo. El hecho de poder ver simplemente, vemos un paisaje, vemos una planta y ya justamente nos cambia el ánimo. El hecho de poder oler un jazmín, una rosa, cómo eso hace que nuestro sistema límbico le mande esos mensajes a la cabeza de que estamos bien, de que nos sentimos bien,
de que es algo agradable. Entonces, fíjense cómo de ese lado yo también estoy mejorando la calidad de vida. Desde el gusto, donde yo puedo tener mi huerta, puedo tener árboles frutales, puedo tener, a ver, listo, mirá, Virginia, yo tengo un balcón. Y bueno, armamos un cuadradito vertical y pongo aromáticas. O sea, va más allá del lugar que tenemos, va en una cuestión de proponernos tener este pequeño cambio. Desde el tacto, esto que decimos, ay, mira qué suave, mira qué hermoso, o mira qué áspero esto. Entonces, ¿cuántas cosas nosotros podemos incorporar para darle a ese pequeño espacio en el que nosotros estamos un cambio, ¿no es cierto?, por completo. Un cambio que nos va a ser beneficioso a nosotros y que también va a ser beneficioso al medio ambiente. Ya para ir, ya me queda poquito tiempo, terminando un poco. En cuanto a la vegetación, quiero justamente agregar algo más, porque quiero hacer hincapié en esto de conocer justamente con qué se trabaja. Primero es súper importante, que si yo puedo incorporar todo lo que sea autóctono, no tengo que dudarlo ni un minuto, ¿no? Porque es justamente lo que está adaptado, lo que es del lugar, lo que me va a mí a facilitar la biodiversidad, lo que va a potenciar el hecho de que haya especies que no se pierdan, lo que va a dejarme tranquila porque está, como les decía, adaptado al clima, a las vicisitudes que yo pueda tener durante el año en cuanto a los factores climáticos. Primero que nada eso, pero tengo que tener algo muy en cuenta, y que es justamente el tema de que muchas veces se nos complica exclusivamente trabajar con lo que es autóctono. Entonces, ahí viene la gran responsabilidad de conocer muy bien todas estas plantas exóticas, y digo así entre comillas porque no lo digo por rara, sino exótico, lo que no es del lugar, ¿no es cierto? Porque también no hay que dejar de pensar que estamos en un mundo globalizado, lo que nos está ocurriendo ahora con esto de esta pandemia es porque es un mundo globalizado, que hay gente de todos lados, escuchamos la música de todos lados, tenemos costumbres, comemos comida china, mexicana, ¿no es cierto? Está todo mezclado, y en este aspecto las plantas no son una excepción. Valorar profundamente lo nuestro, utilizarlo lo que más se pueda, y cuando nos toque trabajar con algo que no es nuestro, verificar que sean plantas que están muy bien adaptadas, que sean plantas que yo sé que no me van porque me gustó y la puse que es linda, me creó después, me invadió todo y me arruinó especies que son justamente autóctonas. Tener absolutamente todos esos cuidados para poder ampliar nuestro material de trabajo, nuestro material verde de trabajo, pero teniendo los cuidados de no perjudicar justamente lo que es nuestro medio ambiente. En ese aspecto hay muchas plantas que son exóticas, que muchos de ustedes conocerán, cada uno en sus lugares donde viven, en sus países, también tendrán una serie de plantas que saben que están muy bien adaptadas, y ahí lo que yo tengo que hacer es conocer las especies, ver el entorno, ver el lugar que yo tengo que trabajar, a ver qué es lo que funciona bien, qué es lo que no molesta, ser muy cuidadosos justamente en ese tema, pero tenemos un rango, una cantidad muy, muy grande de plantas de todo tipo, árboles, arbustos, herbáceas, lo que se nos ocurra, para poder trabajar sin ningún tipo de problemas y para poder crear estos jardines que hablábamos hoy, que prácticamente no necesitan riego. Eso está probado, eso no es que es una manera de decir que casi no necesiten riego, eso está probado de que así es, de que cuando el jardín está armado con conocimiento, justamente prácticamente, entre otras cosas, no va a necesitar demasiado agua. Y acá yo esto lo quiero leer porque son varios ítems que yo los anoté. Seguramente me van a faltar algunos,
Pero quiero que vean de toda esta charla que tuvimos, de este proceso que vamos haciendo, por supuesto, faltan otras cosas, por ahí los tiempos no es tan simple todo, no es tan nada más que esto, pero bueno, los tiempos tendríamos que estar haciendo el curso como con mis alumnos, un año. Pero quiero que vean algunas de las cosas que de lo que hablamos acá ya vamos a estar pudiendo contribuir con nuestro ambiente. Si tenemos los cuidados que hemos hablado, habremos ahorrado el consumo de una gran cantidad de agua y ayudado a la conservación de este recurso que es tan escaso y que tenemos que cuidar tanto. Habremos disminuido entre un 30 y un 50% el gasto y los costos de calefacción, de gas, de todo ese tipo de energía que realmente es muy importante. Y fíjense que ahí nos ayudamos y ayudamos, ¿no? Las dos cosas. Habremos atenuado la contaminación del aire, la contaminación acústica, habremos minimizado el uso de pesticidas o productos químicos, porque si yo uso las plantas que corresponden, casi no tengo tampoco que fumigarlas. Si yo sé que esta planta es noble, que no se me enferma, que resiste la falta de agua, yo prácticamente apenas un cuidado le doy y se terminó, y se terminó. Habremos creado corredores vegetales y de fauna, propiciando justamente la biodiversidad. Vieron cuando se construyen estos grandes barrios que no queda ningún pájaro y después de a poquito empiezan a aparecer porque lo que nosotros justamente hemos hecho es quitarles sus lugares, su hábitat, así que de a poco nosotros podemos contribuir a que eso vaya, ya no va a ser lo mismo, pero siempre va a ser mejor. Habremos minimizado el uso de recursos no renovables, los combustibles, por ejemplo, menos uso de lo que es una maquinaria para trabajar o de que la persona que se tiene que movilizar a hacernos las cosas en vez de tener que venir, no sé, todos los meses, viene 2 o 3 veces al año. No me maten acá los que trabajan de esto, porque siempre hay cosas para hacer, pero podemos justamente nosotros manejarlo de manera mucho más inteligente. Hemos podido reducir residuos. Aquí hemos visto charlas de compostaje, que eso es tan importante también, entonces reducimos una gran cantidad de residuos. Hemos logrado justamente que sea de bajo mantenimiento, que sea sostenible y que sea atractivo, y por el placer del relax y el esparcimiento, que no es nada más relax y esparcimiento por el ocio en sí mismo, sino también influye de manera concreta en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra vida. Y acá hay una cosa que creo que tenemos que tomar más que nada, que es esa conciencia colectiva, de pensar en lo individual, pero pensar también en aportar a lo global. ¿Por qué? Porque todo vuelve. ¿Vieron la frase que dice todo vuelve? Bárbaro, yo me beneficio, pero si se beneficia al otro y el otro hace lo mismo, creamos un lugar que justamente va a ser benéfico para todos. Y no pensar que porque yo tengo un balconcito o tengo un lugarcito muy chiquitito no puedo hacer nada, porque todos podemos aportar un granito de arena, porque acá el tema es sumar. Cuando nosotros sumamos, hay una frase de las cooperativas que dice, la unión hace la fuerza, y creo que incluso en este momento que estamos pasando, queda demostrado que de la única forma que se puede lograr algo es estando unidos y trabajando en comunidad. Y para terminar, porque ya estamos en la horita, les voy a leer, hoy me llegó justo, me mandó un amigo, y la verdad que parece que hubiera sido a propósito la frase de la Madre Teresa de Calcuta y me encantó, así que se las quiero leer. Dice, a veces sentimos que lo que hacemos es solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si les faltara una gota. Esa es la idea que justamente quiere tener esta charla, de pensar que todos con esa gota, con ese granito de arena, estamos contribuyendo, en este caso, mediante el paisajismo, a tener justamente una mejor calidad de vida. Un abrazo muy fuerte para todos. Espero que esta charla les haya gustado. Si tienen alguna duda,
pueden mandar los mensajes y consultar, y va a estar también varios días en la página de la universidad por si la quieren escuchar nuevamente. Un beso muy grande, muy feliz día, que la pasen hermoso y bueno, nos vemos si Dios quiere en cualquier momento.